Hola a todos de nuevo. Tenemos con nosotros a Jorge Poveda, que es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un MBA del Instituto de Directivos de Empresa y hace también el programa de desarrollo directivo del IES. Además, es director de gabinete de dirección del Grupo Cofares, vocal de distribución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y miembro de la Junta de Gobierno de la Vocalía Nacional de Distribución del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Así que adelante, Jorge, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por la invitación. La verdad es que yo me siento en mi casa, yo soy alumno de la Complutense, siempre lo llevo muy a gala en todas las ponencias. Lo único que yo soy licenciado, no soy egresado, soy grado como todos vosotros vais a ser. O sea, yo me sigo manteniendo el título de licenciado, pero aparte de ahí, pues nada, estáis en la mejor universidad. Espero que no esté entre los oyentes o entre los que estén viendo la charla estudiantes de otras facultades, pero bueno, la Complutense es la mejor facultad de farmacia que hay. Bueno, yo vengo a hablaros realmente de un sector que es bastante desconocido, siendo uno de los 3 eslabones que están regulados dentro de la cadena sanitaria en España. La cadena sanitaria está formado por el laboratorio, por la distribución y por la oficina de farmacia. Podemos hablar de oficina de farmacia comunitaria, oficina de servicio de farmacia hospitalario, pero la cadena sanitaria está formado por esos 3 eslabones. Os he hecho una presentación, espero que no sea demasiado técnica y bueno, voy a intentar proyectarla. Vale, imagino que la estaréis viendo ahora, ¿no? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, distribución farmacéutica. Bien, como ha dicho Juanjo, yo soy director del gabinete de dirección del Grupo Cofares. El gabinete de dirección es un departamento que lo que hacemos es dar soporte al director general del Grupo Cofares y coordinamos algunas acciones que él tiene con las distintas direcciones de la empresa, de la distribuidora. Soy también vocal de distribución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. En el Colegio Oficial de Farmacéuticos, tanto en Madrid como en el resto, nos agrupamos los distintos colegiados y colegiadas farmacéuticos en nuestras actividades profesionales. En Madrid habitualmente somos unos 18.000 colegiados más o menos. Bueno, pues de colegiados en distribución seremos unos 100 aproximadamente. Como veis, somos una salida muy específica dentro de lo que es la carrera y lo que voy a intentar es transmitiros un poquito qué es lo que hacemos los farmacéuticos en la distribución. Pero realmente la distribución farmacéutica, ¿qué hacemos? Bueno, pues os comento ahí en la diapositiva, pues somos quizá el eslabón menos conocido de esa cadena de farmacia, de esa cadena sanitaria. Tenemos los laboratorios por un lado, tenemos las farmacias por otro, y lo que hace la farmacia es surtirse de cualquier tipo de medicamento o producto sanitario que ponga el laboratorio legalmente autorizado a disposición del paciente. Si la relación fuera directa, pues veis ahí el galimatías que se montaría un poco de servicio de laboratorio a todas las oficinas de farmacia. En España tenemos 22.000 y pico oficinas de farmacia en toda España, en Madrid 2.886. Pues bueno, sería imposible que el laboratorio sirviera directamente a las farmacias. ¿Nosotros qué hacemos? Somos un eslabón que estamos intermedio. Lo que hacemos es que nos aprovisionamos de estos laboratorios y servimos en tiempo y forma a la oficina de farmacia. Yo os puedo decir que, por ejemplo, el Grupo Cofares tiene una media de reparto de 2 servicios diarios
como mínimo a las oficinas de farmacia. Hay algunas que en función de la zona geográfica podemos tener tres o cuatro entregas diarias, pero vamos, el 95% de las oficinas de farmacia del grupo Cofares tienen un mínimo de dos repartos diarios. ¿Esto en qué redunda? ¿En que estemos nosotros ahí? Bueno, pues a nivel europeo, las transacciones que se generan entre las farmacias, el mayorista y los fabricantes está alrededor de 800 millones de transacciones año. Sin este eslabón intermedio, sin la distribución farmacéutica, pues estaríamos alrededor de 10.000 millones de transacciones al año. Era el galimatías de flechas que os mostraba yo antes. Pero los que nos dedicamos a la distribución farmacéutica somos 4 locos que tenemos 2 camiones y cogemos los medicamentos y los mandamos a las farmacias. No, esto es un sector que está totalmente regulado. La última ley, el último Real Decreto Legislativo es el 1/2015, de 24 de julio, y se refunde toda la norma sanitaria anterior y venimos ahí dentro del artículo 2. Como veis, aparecemos definido quiénes somos. Por la distribución mayorista de medicamentos es toda actividad que consiste en obtener, almacenar, conservar, suministrar o exportar medicamentos. O sea, es una definición, si veis, totalmente exacta. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, yo como entidad de distribución estoy autorizado a exportar medicamentos. Lo viene dentro de mi génesis, dentro de una entidad de distribución. Sin embargo, veréis que no está importar. ¿Por qué? Porque la importación, la incorporación de un medicamento dentro del sector sanitario español tiene que venir autorizada por la autoridad sanitaria competente. Sin embargo, la exportación, bien ajustándonos a la regla sanitaria, a las notificaciones, a no exportar medicamentos que en un momento la autoridad sanitaria diga que no se puede hacer por una demanda determinada en el país, en España en este caso, está dentro del ADN de las distribuidoras, de las entidades de distribución. El artículo 67 también habla de la garantía de accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos. Y claro, la distribución de los medicamentos autorizados se realizará a través de entidades de distribución o directamente del laboratorio titular, por supuesto. O sea, eres la figura que estás autorizado a distribuir ese medicamento autorizado, por supuesto. Incluso dice cuál es la obligación máxima que tiene una distribuidora. Pues como veis en el punto 2 dice garantizar un servicio de calidad, siendo su función prioritaria y esencial el abastecimiento a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia legalmente autorizados en el territorio nacional. O sea, el decreto legislativo, el 1/2015, deja claro quién somos y para qué estamos en el panorama sanitario. Sin embargo, hay una norma anterior, que es el Real Decreto, el 782/2013. Este es el decreto, la Biblia que tenemos todos los farmacéuticos que nos dedicamos al mundo de la distribución farmacéutica. Este es un artículo previo, realmente es transposición todo de normativa europea. Bueno, pues también en el artículo 1 nos dice que las entidades de distribución de medicamentos, la tipología que hay, pues los almacenes mayoristas de distribución, estos son los almacenes que conocéis de manera habitual. En este caso, Cofares, nosotros somos un almacén mayorista de distribución. Los hay almacenes por contrato, o sea, yo, por ejemplo, como almacén principal, en un momento determinado, en una zona, puedo contratar el servicio de un almacén tercero para que haga ese reparto a las farmacias. Y, ojo, yo delego funciones, nunca delego responsabilidades. O sea, la responsabilidad de estos almacenes por contrato del servicio que dan a las farmacias, a sus clientes, la responsabilidad es mía. O sea, yo puedo delegar funciones, pero no puedo delegar responsabilidades. Los almacenes de medicamentos y control bajo vigilancia aduanera, de estos voy a hablar poco, estos son almacenes que dependen del Estado, de las comunidades autónomas directamente. Y después también ha surgido una figura dentro de lo que es la cadena sanitaria y el mundo de la distribución, que son los brokers.
Los brokers son entidades que, por decirlo llanamente, no tocan el medicamento. Lo que hacen es que compran partidas, lotes de medicamentos en un momento determinado y los venden en otro punto. Están sujetos también a toda la normativa, por ejemplo, de Seven, la normativa antifalsificación que está en Europa desde hace poco más de un año, y están sujetos y regulados también por el Real Decreto 782/2. Pero claro, la distribución, ¿hemos aparecido aquí como setas? Pues no, no hemos aparecido como setas. Podemos aparecer o comenzar la historia, aunque es anterior, pues después del conflicto de la Guerra Civil aquí en España, hubo un momento en el que el desabastecimiento de fármacos era general y aparecen las primeras agrupaciones de farmacias que montan sus propios almacenes. Aparecen las cooperativas y los centros farmacéuticos. Los centros farmacéuticos incluso aparecen un poquito antes, pero las que conocemos hoy en día aparecen habitualmente después de la guerra civil. Las farmacias tienen que pelear por asegurarse el medicamento. Este medicamento en muchas ocasiones estaba en manos de los drogueros, de las droguerías, o en manos de una o dos farmacias que tenían un contacto con el laboratorio X y ese laboratorio nada más servía a esas farmacias. El espíritu cooperativo y de los centros se expande y empiezan a crearse las grandes distribuidoras que conocemos hoy. En el año 55 aparece la distribuidora como tal la conocemos. En ese intervalo, entre el año 40 y el año 55, hay grandes peleas entre la droguería y la oficina de farmacia. Incluso hay un periodo en el que a las farmacias se les prohíbe vender medicamentos. O sea, algo que hoy en día nos parecería totalmente descabellado, una farmacia sin medicamentos. Bueno, pues hay un periodo de unas pocas semanas en las que aparece una regla en la que se prohíbe a las farmacias vender medicamentos por presión de un lobby que había del sector de la droguería. Todo eso desaparece, se consolida tanto la visión y la misión de la oficina de farmacia que conocemos actualmente, y con ello también se consolidan las entidades de distribución, los almacenes de distribución. Llegamos al año 65 y aparece otro gran hito. Aparecen los primeros ordenadores. Todos habréis oído que, por ejemplo, los primeros ordenadores o los ordenadores que se utilizó la NASA para llegar a la Luna, pues tenían menos capacidad de cálculo de memoria que cualquier smartphone que llevemos ahora mismo cualquier persona en el momento. Pero en ese momento aparecen los primeros ordenadores y la distribución rápidamente vemos que es una ventaja competitiva respecto al entorno nuestro en general, y empezamos a incorporar los primeros ordenadores muchas veces en sectores que debían estar más avanzados que la distribución farmacéutica, no los tienen, la distribución farmacéutica ya los tenemos. Llegamos al año 75. El año 75 es el año de la robótica. Por encadenar o hilar un poco con el hito anterior, en el año 77 se celebran en España las primeras elecciones de la democracia. Bueno, pues en España había dos grandes ordenadores. Uno le tenía el Ministerio del Interior. El segundo ordenador grande que había en España le tenía el Grupo Cofares. Y nos pidieron ayuda para hacer todo el recuento, no es como ahora que con la informática y los medios se hacen los cálculos en un momento, donde en aquellos momentos el Grupo Cofares, la distribución farmacéutica, prestó ayuda al Ministerio del Interior para el cómputo de los datos que venían de toda España para el cálculo de los resultados de las elecciones de 1977. Pero aparece ahí también la robótica. La robótica pues con los grandes robots de puestas de medicamentos. Cuentan que, pues eso, en los primeros años aquí se monta un gran robot en Fuencarral, en Madrid, en el cual era una tecnología tan punta que vinieron los austríacos a montarlo directamente, y se dejaba solamente a unas pocas personas el acceso a ese robot, y era simplemente para introducir los medicamentos en los canales de puesta. Pero bueno, esas son anécdotas que quedan dentro de la historia de Cofares. Pero bueno, el equipo de dirección
bajaba a rellenar ese robot porque se lo consideraba como una joya de la empresa. Pasamos al año 90 y aparece ya la eclosión de las nuevas tecnologías. Aparece ya la ofimática, la informática, ya a nivel de usuario, a nivel de puesta de medicamentos, y empieza también el año 90. Yo siempre digo que el futuro empezó en el año 90 con la aparición de Internet y la distribución, como es de esperar, nos incorporamos rápidamente al mundo de la ofimática y sobre todo de la informática en la oficina de farmacia. Las farmacias se empiezan a informatizar. Previamente, en los años 80 o así, Cofares también trae, por ejemplo, un terminal con el cual las farmacias podían acoplarlo al teléfono y transmitir sus pedidos en vez de llamar a un operador y que se lo tomase de manera verbal. Pero aquí hablamos ya de informática pura y dura. Los primeros ordenadores aparecen en la oficina de farmacia de la mano de la distribución farmacéutica. Y llegamos al siglo XXI, y ahí os pinto un dron. Y bueno, los nuevos retos que tenemos en la distribución ahora y algunos aparatejos que estamos empezando a vislumbrar dentro de nuestra actividad, lo dejamos para los últimos slides, para las últimas diapositivas. ¿Y qué hacemos los farmacéuticos en la distribución? Bueno, pues dentro de las salidas profesionales que son exclusivas para un farmacéutico, en España pues está la oficina de farmacia, la actividad en una farmacia hospitalaria y la dirección técnica de un almacén de distribución. Si bien en Europa pone que para ser director técnico de un almacén de distribución es recomendable ser farmacéutico, la legislación española no. Dice que para qué va a ser recomendable si existimos los farmacéuticos. Es una de las 3 salidas que tenemos en exclusiva los licenciados o vosotros los egresados en farmacia, la dirección técnica de un almacén de distribución. Pero solamente estamos en la dirección técnica los farmacéuticos en distribución, pues no. Si bien dentro de la norma del Real Decreto Ley /1 2015 os decía que venía definida la función de los almacenes de distribución. Hay el director técnico, en el artículo 70 es donde dice que tiene que tener un director técnico farmacéutico. O sea, si un almacén de distribución no tiene un director técnico farmacéutico al frente como responsable máximo sanitario, tiene que cerrar. ¿Y solo hacemos esto? Pues no, tenemos nosotros habitualmente también, por ejemplo, laboratorios. En el caso de Cofares, pues tenemos laboratorios de análisis y tenemos farmacéuticos dentro de los técnicos de laboratorio o del personal de dirección técnica, como directores técnicos titulares, suplentes. Estamos en los departamentos de calidad. Los departamentos de calidad, por un motivo que os explicaré un poquito más adelante, se han nutrido con gran cantidad de farmacéuticos. Ahí tenemos pues, desde técnicos hasta el jefe de calidad. Aquí en Cofares es una farmacéutica. Tenemos personal farmacéutico en registros, para tema de asuntos regulatorios, en temas técnicos. Por ejemplo, para la revisión de las fichas de alta de cualquier producto farmacéutico tiene que pasar por dirección técnica para validar que esa ficha del medicamento o del producto sanitario se ajusta a la normativa europea y española. Gabinete de dirección nos hemos metido pues porque yo dentro de mi equipo, que nos dedicamos más bien al análisis de datos, soporte a otros departamentos, tenemos farmacéuticos. Temas de comercialización nuestro, nosotros tenemos líneas propias de marca propia, tanto de producto sanitario como puede ser también de producto de ortopedia, de veterinaria, de distintas categorías sanitarias, y tenemos farmacéuticos ahí. Dentro de la zona logística, pues también tenemos farmacéuticos que se han especializado en el área logística de aprovisionamiento puro y duro, key accounts de compra, los responsables de las compras, de negociar con los laboratorios el aprovisionamiento, tanto de condiciones, de cantidades y demás. Tenemos farmacéuticos ahí. En la labor comercial, pues tenemos comerciales que atienden a las oficinas de farmacia o a las farmacias hospitalarias, que son farmacéuticos, que además son muy apreciados en el sector
tanto por las oficinas de farmacia como cantera incluso para laboratorios. Ha habido personas farmacéuticos que se han formado en la distribución, tienen una formación muy buena dentro de la distribución farmacéutica y luego han dado un paso a laboratorios en algunos casos. Incluso dentro de Cofares tenemos algún caso extraño, estoy recordando, de una farmacéutica que está dentro del departamento de informática y está programando y está a nivel de sus compañeros informáticos. Incluso, como os pongo ahí, por ejemplo, el vocal nacional de distribución es gerente de una distribuidora. O sea, yo creo que tenemos una formación tanto científica como humanística que nos da la carrera de farmacia, que nos permite adaptarnos muy bien a las necesidades de una gran empresa. Y una gran empresa, como es una entidad de distribución, como puede ser Cofares, tenemos la demanda de necesidad suficiente en distintas áreas y en distintos puestos para que los farmacéuticos seamos o seáis candidatos perfectos a optar a esa distinta variedad de actividad. ¿Y qué formación tenemos que tener? Bueno, pues yo siempre gasto la verdad que la misma broma. Pues en la universidad, en la licenciatura de farmacia, asignaturas específicas que tenéis o que hemos tenido los que hemos pasado por ahí. Pues si queréis podemos hablar de otra cosa, porque asignatura específica como tal, en el grado de farmacia no existe ninguna. Sí que alguna vez que doy esta charla me regañan y me dicen, sí, en legislación nos han hablado del Real Decreto 782-2013, sí que os han mencionado, vale, sí, seguro que en algo en legislación habéis visto, seguro, pero asignatura específica no. Y eso que tenemos ahora desde el Grupo Cofares hemos firmado varios convenios, entre ellos con la Complutense. La Complutense, si veis en el aulario nuevo, veréis que hay un aula, una de las aulas lleva el nombre de Cofares. Hemos firmado patrocinios para dar formación en distintos seminarios o en distintos módulos muy concretos como asignatura o charlas voluntarias, pero como asignaturas específicas no existen. Claro, en la distribuidora, ¿qué hacemos? Pues cuando os cogemos o os incorporáis a un farmacéutico, un profesional farmacéutico dentro de nuestra empresa, sabemos qué es lo que habéis estudiado. Bueno, pues os tenemos que dar formación específica en todo lo que vais a tocar y a manejar. Como os decía, en la Biblia de la distribución, el 782-2013, es la Biblia que tiene que dominar o que tiene que conocer y saber qué ir a buscar la información que necesite cualquier farmacéutico que entra en distribución. Buenas prácticas de distribución. Esto está regulado también en el año 2013, y es la transposición de la normativa europea que os comentaba hace un rato. Formación empresarial. Claro, en la carrera, pues probablemente no habréis hablar ni de una cosa tan sencilla, creo que ya sí, del escandallo, la cadena de precios que existe de un medicamento entre el precio de coste del laboratorio y el precio de venta público, IVA o IGIC incluido, saber lo que es un margen, saber qué descuento equivale una bonificación del 10+1, del 9+1. Muchas veces dices, ¿qué descuento equivale una oferta de un producto de un 10+1? Ah, pues un 10%. Pues no es un 10%. Un 9+1 es un descuento del 10%. Un 10+1 no. O sea, os tenemos que dar una formación más empresarial de lo que es una cuenta de resultados, un balance de pérdidas, un retorno, el ver una operación comercial en un momento determinado, en un montante global, no una operación concreta. Esa formación también está a cargo de la distribuidora. Y como farmacéuticos, ¿cómo podéis formaros también si os interesa el mundo de la distribución? Bueno, pues por ejemplo, dentro del Grupo Cofares nosotros tenemos un módulo, una empresa que se llama EducoPlus, está dentro del Grupo Cofares, y aquí dentro de EducoPlus hacemos cursos de formación para farmacéuticos que quieran dedicarse a la distribución farmacéutica. Tenemos hace poquito, ha empezado uno para incorporarse dentro de los equipos comerciales en los que les enseñan sobre todo técnicas comerciales, de números, de datos y demás.
O también yo formo parte dentro de la vocalía nacional, de la Junta de Gobierno de la vocalía nacional del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Tenemos un curso de buenas prácticas de distribución. Este está muy enfocado a lo que es el conocimiento sanitario específico de las buenas prácticas de distribución o las GDP, las Good Distributor Practice, que es transposición toda europea que hemos tenido que aplicar en la actividad de la distribución de las entidades de distribución farmacéuticas en España. Este es un curso que es online, la verdad es que tiene mucha aceptación dentro de lo que es el sector farmacéutico. ¿Qué otra legislación de interés tenemos? Bueno, pues el 1-2015 que hemos comentado, las directrices que os comentaba europeas del año 2013, tenemos todo lo que es la legislación de medicamentos falsificados, la famosa norma 7, que se ha aplicado desde el 9 de febrero del año 2019, o sea, llevamos poco más de un año con esta normativa. Incluso todavía tiene muchos cabos sueltos, no me voy a meter ahora en ellos, pero es un desarrollo constante el que tenemos que estar haciendo dentro de los almacenes de distribución, porque, por ejemplo, para el tema de los envases de origen no tenemos todavía una solución de cómo abordarlo, o la farmacia hospitalaria, sobre todo la oficina de farmacia, la oficina de farmacia pública, los almacenes, los hospitales privados sí que tienen desarrolladas ya algún tipo de aplicaciones. Estamos a la espera de desarrollos que vendrán en los próximos meses y no puede tardar mucho. El 782-2013 que os comentaba antes, lo del reglamento delegado que os decía de los dispositivos de seguridad del 7, pero bueno, ¿qué normativa, qué directrices importantes aplicamos dentro de la distribución farmacéutica? Bueno, pues nosotros tenemos una normativa muy férrea, lo que os comentaba al principio, si éramos 4 amigos que habíamos comprado 2 camiones y nos poníamos a repartir a las farmacias. No, aquí está todo regulado y controlado por farmacéuticos. O sea, tenemos una serie de directrices que tenemos que aplicar, por eso os decía yo que en dirección técnica y en calidad la necesidad de farmacéuticos es importante. ¿Por qué? Porque somos los garantes de aplicar las buenas prácticas de distribución farmacéutica. En temas de gestión de calidad, pues se nos implementa dentro de nuestro vocabulario, de nuestra actividad diaria, pues todo lo que son protocolos, procedimientos, versiones actualizadas de dichos protocolos. Nos formamos en todo lo que es la gestión de calidad que está incorporada, seguro que en todas las empresas, pero que en el año 2013 no lo tenemos como no lo tenemos como legislación obligatoria a tener dentro de las entidades de distribución. Pues los procedimientos, hasta el 2013, por ejemplo, esa palabra en la distribución farmacéutica tenía un significado y desde el 2013 tiene otro. Y los farmacéuticos somos los garantes de que eso se mantenga. Tenemos normativas dentro de la regulación del personal que tiene y de la aplicación del personal y de la actividad del personal que trabajamos en las distribuidoras. Pues cosas tan sencillas como el control de accesos, como el registro de accesos, como el regular las visitas que pueden venir a ver un almacén de distribución. Todo eso lo controlan los directores técnicos y el personal farmacéutico. Tenemos normativas a regular dentro de los locales y de los equipos, toda la normativa de control de temperaturas, de si una sonda o un termómetro lo tengo que poner en la pared de un almacén a una altura determinada o no, pues existe una legislación que tenemos que aplicar los farmacéuticos de las distribuidoras. Temas de documentación, pues de copias, de versiones, de documentos, dónde están, cómo pueden estar, dónde tienen que estar. También somos los farmacéuticos los que tenemos que cubrir las buenas prácticas de distribución y asegurarnos que todo ello está en tiempo y en forma a disposición de la autoridad sanitaria competente.
Tema de operaciones, tenemos que validar todo lo que es el transporte, tanto capilar, es decir, del almacén a la oficina de farmacia, como el troncal, el transporte que tenemos entre los almacenes, pues con sondas de temperatura que tienen que estar emitiendo una lectura en todo momento. Además, en el momento que una sonda detecta un pico o una excursión de temperatura, es decir, que una temperatura no se ha mantenido en un momento determinado, los directores técnicos tenemos que investigar a ver qué ha pasado y certificar si el medicamento que transportaba esa furgoneta ha podido sufrir algún daño o no. Si ha perdido algo de actividad, si ha sido algo espontáneo que ha estado pues por encima de X grados unos minutos concretos, pues vemos que no afecta, pero tenemos que verificar y validar eso también. Tema de devoluciones, caducados, de actividades diversas, tenemos el tema de las autoinspecciones, en fin, tenemos una normativa para asegurarnos y que la autoridad de la comunidad autónoma pertinente, la autoridad sanitaria de la cual depende el almacén físicamente, nos certifique con el certificado de buenas prácticas de distribución, somos los farmacéuticos los que tenemos que garantizar a la empresa que todo esto se cumple. Y no solamente en el momento de la inspección, sino durante toda la vida y la actividad de la distribuidora. Y la verdad es que no quería contaros mucho más, quizá quería dejaros un poquito más para dudas que os puedan surgir, pero sí quería daros unas pinceladas del futuro. En el futuro hoy en día estamos, y vosotros que sois estudiantes, gente joven, y estaréis mucho más puestos al día que yo, estamos en plena revolución digital. Dice, ¿y eso en qué os afecta a vosotros que tenéis 4 camiones que lleváis los medicamentos a las farmacias? Bueno, pues nosotros estamos, y Cofares, por ejemplo, tiene un departamento de Big Data. Big Data, que esto ya es un concepto que se ha quedado antiguo, debemos hablar ya del Lake Data, o como yo digo, del King Data. Aquí el rey es el dato. Nosotros tenemos miles de cacharros por ahí que están emitiendo miles de datos cada minuto. Eso nos provee de una serie de datos y de información impresionante que tenemos la obligación de utilizar para mejorar tanto la actividad interna de la distribuidora como el servicio a nuestros cooperadores. Entonces, el Big Data, y en Cofares tenemos ya un departamento de Big Data, empezamos a hacer cosas, os pongo un ejemplo más adelante. Todo lo que es el IoT en almacenes, el Internet of Things. Nosotros tenemos miles de aparatos que están con una sonda puesto emitiendo información. Esa información me puede permitir, por ejemplo, detectar el desgaste de una rueda de una carretilla y prever cuándo tengo que cambiar esa rueda de la carretilla para que no sufra un accidente o no se estropee simplemente en un proceso que tenga de carga o descarga de un camión. Eso es una sonda, lo más sencillo del mundo, pero también tengo sondas puestas en los robots de puesta que me están diciendo cuándo se prevé que un canal de distribución puede estropearse y esta pieza puede fallar. Yo puedo prever cuándo se va a romper esa pieza y antes de que se rompa cambiarla, evitándome lo mismo lo que es una parada de un robot que puede tener 2.000 canales de puesta y salir media hora tarde a las farmacias en el reparto capilar. Tenemos el blockchain. El blockchain nosotros lo estamos aplicando. En España hemos apostado por Data Matrix, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo lo que es la cadena sanitaria ha utilizado blockchain como garante de la no falsificación del medicamento, de la validación de que el medicamento que está moviéndose por todo lo que es la cadena sanitaria es auténtico. El blockchain todavía no lo tenemos implementado dentro de lo que es las entidades de distribución en Europa porque hemos decidido aportar por Data Matrix, pero seguro que le encontraremos también alguna utilidad. La inteligencia artificial o la realidad aumentada. Esto nos ofrece un futuro impresionante, por ejemplo, para la formación del personal, en el almacén, que tenga unas gafas que pueda estar viendo una formación
con la máquina que tiene delante es perfecto, pero también para guiarle en tiempo real, el ordenador central le puede estar guiando de dónde tiene que ir, qué medicamento tiene que coger, qué envase tiene que coger. Es un futuro que tenemos también no a la vuelta de la esquina, le tenemos ya encima nuestro. Y la realidad aumentada es otra aplicación que tendremos dentro de las entidades de distribución. Porque yo en realidad lo que quiero hacer es un abastecimiento predictivo. Yo lo que quiero con todas estas nuevas tecnologías es poder poner un pedido a mi cliente, a mi oficina de farmacia, antes de que esta farmacia transmita el pedido. Y la verdad es que hoy en día podríamos hacerlo, cumpliendo, claro, legislación de RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, cumpliendo toda la reglamentación de confidencialidad, tanto con el médico, con el paciente, podríamos llegar a eso y es el futuro que nosotros auspiciamos para la actividad de la distribución farmacéutica. Porque claro, hay cosas como más curiosas que podemos empezar ya a ver en muchas calles, quizá no en España todavía, pero tenemos que adaptar cosas de legislación, pero por ejemplo, esto que os muestro ahora en pantalla es simplemente un pequeño cacharrito, un pequeño cochecito autónomo. Detrás de él hay un operador que va controlando docenas de ellos, tiene cámaras alrededor, simplemente tiene una dirección geocodificada de algo que tiene que entregar a alguien en un punto concreto. Entonces, esto lleva dentro una carga que llegará a un sitio en el cual la persona que tiene que recepcionar ese pedido, en el momento que llega y este vehículo autónomo emite una señal que ha llegado a ese cliente, por llamarle así, le llega una contraseña al móvil, llega a este vehículo autónomo, tiene en la tapa un teclado, teclea su contraseña, se abre la tapa y recoge el paquete. Esto está ya en 65 ciudades de todo el planeta. Han recorrido millones de kilómetros de prueba y el mayor problema que han encontrado son los niños y los animales. Los niños van como locos a cogerlos, o sea, les llama mucha la atención todos estos vehículos autónomos, y los animales porque se ve que les parece algo raro y han sufrido algún ataque, sobre todo de perros. Pero vamos, no se ha tenido ningún problema con ellos. Llevan cámaras alrededor y esto sale desde el almacén o podría salir desde el almacén a una oficina de farmacia, no. Llegaría en vehículos como estos, esto es un vehículo real, en el cual son asimilados a nuestras furgonetas, las furgonetas que ahora mismo llevamos a las farmacias y en los cuales un conductor baja la cubeta desde un sitio, desde la furgoneta a la oficina de farmacia. Esto no, esto llegaría el conductor, aparcaría en una zona concreta, se despliegan estas rampas y salen los vehículos que hemos visto antes de ahí. Entonces tú puedes repartir tranquilamente una zona alrededor de la furgoneta en un tiempo récord. Yo he visto los prototipos de esto aquí en España, no los han presentado, no voy a decir la casa comercial, pero estas furgonetas ya existen. O sea, es futuro, porque es futuro, pero esto ya existe. Vamos a ver también, esto es en Estados Unidos y en Alemania, este es el último modelo que hay, pero es un vehículo de transporte troncal, sería entre un almacén y otro almacén. Este es sin conductor, los de sin conductor están en prueba, pero los que son mixtos de conducción automática tipo avión piloto automático y conductor real ya existen y están circulando. ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan? Pues necesitan para entrar y para salir a los almacenes, necesitan una persona. ¿Por qué? Porque ahí la capacidad de decisión del ser humano todavía no ha llegado en la máquina a tomar ciertas decisiones de riesgo que un ser humano sí puede tomar. Pero desde que sale del almacén y se mete en carretera, se mete en autopista, el conductor pone el piloto automático y hasta que no llega al siguiente almacén no tiene por qué tomar el conductor los mandos del camión. O sea,
todo está arreglado, en autopista el rendimiento es fantástico, por supuesto, y esto sería la siguiente fase, en la cual ya no se necesitaría el conductor, pero esto todavía está en prueba, igual que el anterior, si os digo que ya hay experiencias reales en Estados Unidos y en Alemania. Veremos drones. Los drones ya se están haciendo pruebas incluso aquí en España. Hay sitios en Europa en los cuales sitios aislados se están sirviendo medicamentos mediante drones, pues islas que están en un momento determinado alejadas de la costa para que un ferry o un barco vaya todos los días, pero cercanas para que un dron vaya perfectamente y sirva medicamentos. En África, en Australia, en sitios en los cuales hay grandes distancias sin población, no hay ningún problema y se están utilizando para servir tanto drones como unidades de sangre. Las unidades de sangre que se necesitan en un momento determinado se centralizan en un hospital y cuando se necesitan en una clínica o en un centro sanitario concreto es una reposición instantánea. Hay modelos que recorren cientos de kilómetros sin ningún tipo de problema, llegan a la base, se recargan en la base y vuelven a la central, por llamarlo así. En España se están haciendo ya algunas pruebas. Lo que pasa es que la legislación en Europa suele ser bastante más restrictiva. Por ejemplo, en España está prohibido que sobrevuelen zonas urbanas por motivos de seguridad de todo tipo. Pues no solamente la seguridad, estamos hablando de que se caiga y dé a alguien o provoque un accidente, sino de seguridad también de atentados terroristas o de usos contra la intimidad de las personas o de captación de imágenes o de espionaje. Como veis, tampoco estos drones tienen por qué salir de una base concreta, pueden salir también de vehículos que existen, ahí se me ha olvidado borrar la marca, existen bases dentro de los, igual que veíamos antes, de los vehículos autónomos, pues bases móviles que lo que hacen es que transportan estos drones cerca del punto de destino. Y este es un curioso proyecto, el cual lo que hace es como una especie de dirigible, veis ahí, no serían esos dirigibles, por supuesto, se cargan estos drones en un almacén central, el almacén que está a la derecha. Una vez cargado este vehículo aéreo, se sobrepone sobre la ciudad y lo que hace es que aparece ahí un ejército de drones que va a distintos sitios a llevar esos paquetes. Pues yo me imagino el almacén de Cofares con ese vehículo aéreo, el cual podría sobrevolar la ciudad y soltar cientos de drones que llevarían los pedidos a las oficinas de farmacia. ¿Y esto es ciencia ficción? Pues esto es un proyecto registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos hace 2 días, en el año 2015, y por una empresa que es visionaria y que no conoce a nadie, no, por Amazon, que me imagino que os suena, ¿vale? O sea, Amazon tiene este proyecto desde el año 2015 patentado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y es un proyecto que podéis buscar información sobre él en Internet, porque son proyectos de futuro que yo creo que todos alcanzaremos a ver y otros modelos similares. Entonces, ya os digo, futuro, pero a la vuelta de la esquina. Y tan a la vuelta de la esquina como que esta noticia, esta imagen que os pongo, que se llama el Nuro R2, es el primer vehículo de reparto sin conductor, lo que hablábamos antes del gran camión que conocíamos, que estaba en pruebas y demás. No, esto el 12 de febrero del 2020 ha sido el primer vehículo de reparto sin conductor que se ha legalizado y que está circulando ya por algunas ciudades de Estados Unidos. O sea, estamos hablando o estamos al frente de una revolución tecnológica que todo esto cuando se implemente dentro de la distribución farmacéutica, pues igual que antes teníamos las buenas prácticas de distribución en un montón de aspectos de la actividad de la distribuidora, pues también tendremos aquí mucho que decir los farmacéuticos. Entonces, pues, ¿qué conclusiones para dejaros si alguien tiene alguna pregunta? Pues que siendo uno de los 3 eslabones de la cadena sanitaria, no existe una formación específica en las universidades para la formación de los estudiantes, que la oferta de empleo que puede ofrecer a los recién licenciados en farmacia
egresados en farmacia es multidisciplinar. Hay muchas áreas de la empresa en las que queremos farmacéuticos, necesitamos farmacéuticos, contamos con la opinión de un farmacéutico en ese departamento y que estamos en un momento en el que la revolución digital va a la actividad diaria de las distribuidoras tal como la conocemos yo también, al igual que el anterior ponente, bueno, dejo mi perfil de LinkedIn por si alguno tenéis interés en que vayamos teniendo contacto profesional. Os dejo mis 2 cuentas de correo, tanto de Cofares como del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, al cual os animo a que una vez que terminéis ya graduado, os paséis por el Colegio de Farmacéutico, tenemos bolsas de trabajo para recién licenciados, tenemos actividades diversas de formación y en fin, animaros a una vez que seáis ya licenciados en farmacia a pasaros por el Colegio de Farmacéuticos si es de Madrid, donde vais a realizar vuestra actividad profesional por el de Madrid, y si es en otra provincia, por el de vuestra provincia. Y después a mí me gusta mucho el tema de las nuevas tecnologías. Creo que hoy en día es fundamental estar online. Y yo, por ejemplo, soy un fanático de Twitter, os dejo ahí mi cuenta de Twitter, sobre todo porque lo que necesitamos todos los profesionales es estar informados al día por los medios oficiales, pero yo también por los medios propios o extraoficiales, por las noticias que podemos encontrar al instante en esos medios. O sea que también si algún tuitero hay dentro de los que estáis escuchando esta ponencia, pues nada, me encantará estar en contacto con vosotros. Y bueno, yo creo que más o menos me he ajustado al tiempo. Espero no haberme pasado mucho, Juanjo. Dejo de compartir y nada, si queréis alguna pregunta y hay tiempo, creo que quedan 5 minutos, pues a vuestra disposición. Perfecto, Jorge, muchas gracias por la ponencia y descubrirnos un poco el mundillo de la distribución tan desconocido para los estudiantes de farmacia. Así es. Pues, espero no haberos ofuscado mucho porque la distribución farmacéutica parece como que lo que os decía, ¿no? Que son 4 camiones y demás, y como veréis, los farmacéuticos tenemos bastante peso y bastante opinión dentro de la actividad de un almacén. Mientras va mandando la gente las preguntas, sí. Voy empezando con alguna que tengo yo. Primero, para entrar a Cofares o alguna otra distribuidora farmacéutica, ¿se suele pedir algún máster oficial, algún máster específico de algún departamento, ya sea marketing, calidad, un máster de industria? Vamos a ver, yo siempre os digo, cuando salimos de la facultad tenemos un conocimiento básico. El título de farmacia, el título de cualquier carrera hoy en día, lo que simplemente te asegura es que tú certificas, te has hincado codos, o sea, siento ser tan claro, pero te has hincado codos, que te has enfrentado a un reto de una carrera y lo has superado y que personalmente vales. ¿Vale? A partir de ahí lo que tienes que valorar es qué formación le quieres ofrecer adicional a esa formación que tienen todos tus compañeros. Si te gusta el marketing, oye, hay cursos de marketing, hay máster de marketing, hay máster de 100.000 historias. Entonces, en Cofares, por ejemplo, tenemos en nuestra página web, que es cofares.es, si te vas al final del todo, en la parte pública, está una zona que es Trabaja con nosotros, que es una zona abierta, en la cual nosotros colgamos todas las ofertas de trabajo que tenemos para cualquier puesto en cualquier almacén de toda España. Ahí hay salidas para farmacéuticos, pero también para personal en general. Nosotros necesitamos conductores, necesitamos gente de puesta y demás. Entonces, si tú, por ejemplo, te quieres dedicar a la dirección técnica de un almacén de distribución, pues hombre, no te pongas a hacer un máster de marketing. ¿Por qué? Porque si tienes un máster de marketing y yo tengo plazas o en marketing
o en diseño de producto o tengo plazas incluso en comercial, eso sí te lo voy a valorar. Pero si tú tienes una formación que te encanta, pues todo el tema de calidad, de buenas prácticas y demás, es mejor que te centres en un máster o en una formación específica de marketing. O sea, que eso ya va en función de cuando terminéis la carrera, digáis, a ver, te tienes que sentar tú contigo mismo y decir, ¿yo qué quiero hacer? ¿Vale? O sea, no sé que no te he contestado, pero en función de cada persona, y ahí sí que me presto yo, pues a través de LinkedIn o a través de Twitter, de los mensajes directos y demás, en si alguien tiene algún tipo de duda o lo que sea, intentar orientarlo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la COVID y todo esto al mundo de la distribución farmacéutica? Pues mira, a nosotros todo lo que es COVID nos ha destrozado todo lo que son las estadísticas que teníamos. Por ejemplo, en el famoso tema de las mascarillas, de los hidrogeles, de los guantes y demás, yo recuerdo algún día en el que en el tema de las mascarillas el incremento de demanda que yo tenía de las farmacias era un 3000%. Es decir, nosotros tenemos un stock de seguridad habitualmente de 2-3 meses en los productos. Yo ha habido veces en los que en un día podía haber vendido todo ese stock de seguridad. Entonces, claro, nosotros llegamos y lo que hacemos es que esa petición, puesto que yo no lo fabrico, lo paso al laboratorio. Una vez que lo he pasado al laboratorio, el laboratorio también tiene un stock de seguridad. El laboratorio me manda el stock de seguridad y también él colapsa. El problema es que dónde estaban, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, quién era el productor, el fabricante de mascarillas, dónde se producían el 90% de las mascarillas de todo el mundo, en China. China estaba cerrado, China estaba colapsado y si producía algo, se lo quedaba internamente. Es decir, nos encontramos ante un problema mundial en el cual no es un problema local de un país concreto, en el que se demandan una serie de productos, en lo cual el que fabrica esos productos está colapsado y cerrado. Pues empezamos a hacer virguerías para poder encontrar género. O también, por ejemplo, sale una cosa muy curiosa, aquí sí que nombraré una marca concreta, llega en un momento determinado y se dice que por una entidad que el hacer gárgaras con una mezcla de agua oxigenada y betadine, pues elimina el COVID de la garganta y te limpia. Bueno, pues en las farmacias se agotó el betadine, pero no solamente el betadine, que es polvidina iodada, o sea, no solamente el betadine normal y corriente, es que hasta se agotó el betadine vaginal. Bueno, pues también a falta de betadine normal se compraba betadine vaginal y se utilizaba para hacer esa mezcla que había hecho alguien. Entonces, el tema de la rumorología, de todo el miedo, hizo que se desabasteciesen en algunos momentos en las farmacias de algunos productos. Y sí, ha sido épocas muy estresantes, pues de trabajar sábados, domingos, festivos, Semana Santa entera, pues Jueves Santo, Viernes Santo. Ha sido una lucha constante para que la farmacia pudiera tener sus medicamentos en tiempo. Siguiente pregunta. ¿Crees que por la implementación de la inteligencia artificial y otras tecnologías que sustituyan el trabajo que ahora hacen las personas haya una fuerte oposición a ellas? Y más cuando ahora todo el mundo es consciente de ello y se puede sentir amenazado. Mira, esto lo que va a crear es que nos especialicemos y nos adaptemos. Yo soy farmacéutico. Yo me licencié, no me egresé, en el año 90, ¿vale? Es decir, yo tengo 53 años y puedes decir, bueno, pues tú, no. Yo he terminado hace 2 meses un curso de Big Data y estoy haciendo un máster ahora de inteligencia artificial. ¿Ello qué implica? Pues que tú tienes que adaptarte al ritmo. Tú tienes tu carrera, tú tienes tu formación y la formación sanitaria que tenemos los farmacéuticos, la formación con la que salimos de la universidad es impresionante, es impresionante. Lo que pasa es que tú tienes que estar al ritmo de esas actualizaciones que tiene, ¿quién? ¿El mercado? No, la sociedad. O sea, por ejemplo, si yo no hubiera hecho mi curso de Big Data,
y a mí me hablaseis de las 5 Vs, pues vosotros ni las conoceréis. Yo hablaría de la V de Winston Churchill, cuando decía la V de la victoria, hablaría de una serie que había de lagartos cuando yo era joven, que se llamaba V, que era de extraterrestres y de lagartos, y como mucho hablaría de una película que le gusta mucho a mi hija, que es V de Vendetta. ¿Vale? Yo de las 5 Vs del Big Data no sabría nada, pero si yo quiero mantenerme como profesional al día en una conferencia, ya lo del inglés se me supone, lo de cuentas de resultados se me supone, yo tengo que estar formándome directamente. Y os voy a dar una mala noticia. Cuando sales de la universidad, no crees que se termina de estudiar. Yo os lo digo, yo con 53 años, pues sigues estudiando y te sigues actualizando y te sigues formando. Entonces, esto en las nuevas tecnologías va a crear menos empleo, va a quitar puestos de trabajo, no, pero va a crear adaptación de los puestos de trabajo, sí. Y última pregunta. ¿A través de la distribución se puede cambiar a otros sectores de la industria farmacéutica? Sí, rotundamente sí. O sea, pero rotundamente. Tú ten en cuenta que la formación que tenemos es tal pluridisciplinar que, por ejemplo, yo os decía antes ejemplos de equipos comerciales, de equipos de compras, de equipos de registros. Tenemos una formación aquí tan pluridisciplinar que sí. O sea, es una plataforma que han utilizado mucha gente y lo contrario, nosotros también hemos ido a la industria y hemos localizado a profesionales que nos interesaban y se han venido aquí. Pero no solamente en industria farmacéutica, os hablo de grandes empresas de retail, que puede ser, no voy a decir nombres, pero vamos, de grandes empresas de retail que hemos captado profesionales para venirse a la distribución farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que valoramos es al profesional. Entonces, valorando al profesional, igual que los laboratorios hacen captaciones en nuestras redes de empleados y de colaboradores, viceversa, nosotros también lo hacemos en las. Perfecto. Pues con esta pregunta terminamos esta conferencia. Muchas Muy gracias bien. por tu tiempo. Pues nada, Juanjo, encantado. Un placer y nada, mucha suerte a todos en los exámenes. Espero que nos haya afectado mucho la desconexión y demás. Mi hija que está ahora ahí con vosotros en primero está padeciendo los exámenes online y todas esas cosas y espero nada, que os vaya todo muy bien y que el año que viene pues la mayoría de vosotros ya estéis como graduados y demás y bien o por el colegio o bien en el mundo farmacéutico, que veréis que es muy reducido, pues encontrarnos. Y el año que viene, por ejemplo, es Infarma, que se celebra aquí en Madrid, porque este año no lo hemos podido celebrar en marzo. Pues nada, espero veros por Infarma, por lo menos que os deis una vuelta y veáis todo lo que es el sector, los laboratorios, ojo, y conocer a gente para dejar currículum, para moverte profesionalmente y demás. También os animo a que vayáis a congresos, a exposiciones y cosas de esas, que os mováis, que os hagáis ver, os hagáis notar y sobre todo que perdáis la vergüenza que en un momento determinado sea el acercarse a X y decir, oye, soy recién licenciado, soy recién graduado, perdón, que vosotros graduados en farmacia, y oye, me encantaría en un momento determinado poder enterarme de si tienes plaza, si tienes no sé qué o no sé cuánto. O sea que enhorabuena por la carrera que habéis elegido y nada, mucha suerte en los exámenes. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues si queréis damos un par de minutos de descanso para hasta que empiece la siguiente conferencia con Gemma y Carmen. Vale, Juanjo, pues hasta cuando digas. Perfecto.